Estoy conversando con el doctor Luis Arroyo Zapatero, presidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social de Naciones Unidas y exrector de una de las más importantes universidades de España, la de Castilla-La Mancha. Y Luis, te decía, ¿cuál es la política que tú apruebas y cuál es la política que desapruebas en materia de lo que México hace? Y empezamos a hablar de policía y ejército. Sí. Decías, el presidente Calderón ha hecho bien en reaccionar, porque no se puede dejar que estos señores hagan lo que quieran y tomen posiciones como quieran. Y ha tenido que recurrir al ejército porque en ese momento histórico, pues posiblemente las fuerzas policiales no estuvieran en condiciones de afrontar ese reto de violencia, porque los policías están acostumbrados y preparados para luchar pistola a pistola. Pero el crimen organizado utiliza armamento militar y por lo tanto hay que enfrentar el armamento militar. Y sobre todo hay que reformar esa policía, dotarla de formación, y eso requiere un tiempo. Lo que era preocupante, y esto es lo que yo dije hace un año en México, es que cuando se hace intervenir a los militares para temas en los que son civiles los otros y no simplemente un enemigo exterior, tienen que someterse a casi a las mismas leyes de la propia policía. ¿No? Como estudioso de estos temas, ¿te parece razonable que el ejército esté combatiendo a la delincuencia? En todos los países está previsto que el ejército pueda intervenir en determinadas tareas de seguridad pública. Según cada país, interviene más o menos. En Alemania no hace falta que intervenga el ejército, porque tiene una policía y una sociedad muy ordenada. Pero cuando hay un ataque terrorista, quien ocupa las vías de tren y quien tiene capacidad en España o en cualquier otro país europeo para pedir la documentación, etcétera, es el ejército. Lo que tienen que saber el ejército con su hoja de ruta es que no pueden tratar a la gente como si fueran enemigos, sino como ciudadanos. Y eso, aquí posiblemente haya habido un poco de improvisación en México. Pero es que contra el crimen organizado tampoco se puede hacer mucha previsión y sobre todo cuando se reacciona se produce siempre también una reacción del crimen organizado. Cuando se ataca directamente a la organización criminal, sea la ETA como lo hemos visto, incrementa el número de atentados porque intenta defenderse así y naturalmente eso pone todavía más jaque al Estado. O sea que aquí yo lo que más echo de menos no es una política de acción, sino veo que falta algo que es importantísimo, digamos, en la experiencia española. Nosotros nunca habríamos ganado a la ETA si no hubiera habido un consenso de las grandes fuerzas políticas sobre la necesidad y la conveniencia y que solamente se pueden criticar aquellas cuestiones absolutamente claras que sean criticables. Este país, como todos, para las grandes tareas nacionales requiere más consenso y la lucha contra el crimen organizado necesita consenso. No puede haber personas que digan que si hay que atacar solo a unos grupos o a otros. Los terroristas son todos iguales y los crímenes organizados también. Y eso se podría haber hecho antiguamente, pero ahora no. Ahora, si uno no ataca a los terroristas o al crimen organizado en una provincia, en un estado, se acabarán con otro. O sea que yo entiendo el agobio de los presidentes latinoamericanos, de todos los que han pasado y que hoy incluso algunos hablan de legalizar las drogas, pensando que eso puede acabar con las razones de ser del crimen organizado. Pero el crimen organizado, su razón de ser no es las drogas, es el beneficio. Y eso se encuentra en las drogas, se encuentra en trasladar ilegalmente a miles de personas del sur de América al norte, e incluso con modos y maneras como es matarlos para no cumplir su compromiso, porque a lo mejor ni pueden. Y traficar con seres humanos, pero para arrancarles los órganos y vendérselo a los que lo pueden y quieren pagar. El crimen organizado es una lacra que no tiene más que manifestaciones externas. ¿Qué países, desde tu punto de vista, lo han combatido con más éxito? De los cuales México podría Estados aprender. Unidos de América es un país muy curioso, porque a nosotros los latinos nos gusta poco, porque son anglosajones y a veces hemos tenido guerras, ¿no? Pero en Inglaterra, en Estados Unidos hay una cosa muy importante, es que todo el mundo paga los impuestos que la ley y el Parlamento dicen que hay que pagar. Y al que no paga, lo meten en la cárcel, sea una persona decente o sea crimen organizado. A veces es más fácil probar que ha defraudado impuestos a que ha cometido crímenes. O sea, lo que tú dices es que ha fallado un poco la política fiscal en México. Bueno, yo creo que Latinoamérica tiene una cuenta pendiente. Es decir, en el debate europeo actual, que ustedes pueden ver con cierta sonrisa, porque ven a los europeos como niños que no saben resolver sus asuntos, tenemos el caso de Grecia, que es un país que no se modernizó, el que no estableció un sistema de impuestos.
Las manifestaciones vemos por un lado a los jóvenes, estudiantes que protestan contra la elevación de las tasas universitarias, pero vemos también a los que dicen que no están dispuestos a pagar impuestos. Qué interesante vincular la evasión fiscal con la delincuencia. Es un tema muy interesante que hay que estudiar y que hay que profundizar. Vamos a un corte, Luis, y continuamos con esto.